Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí en esta inauguración de la 20ª edición del Máster Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública y del Máster en Formación Permanente en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Yo soy Ana García Campaña, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente de la Universidad de Granada, donde se gestionan estos títulos. Y bueno, pues tengo el placer en primer lugar de dar la palabra a doña Blanca Botello, que es la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Muy buenos días, autoridades, vicerrectoras, director general de Salud Pública, compañeros y compañeras de la escuela, queridos alumnos y alumnas. Para mí es un honor estar hoy aquí como directora gerente de la escuela, dando la bienvenida a este acto. Este acto es muy especial para esta institución y también para mí. Inauguramos una nueva edición de los 2 programas de máster en salud pública y a su vez celebramos el 40 aniversario de esta escuela. Hemos estado trabajando mucho en este máster. Esta escuela lleva 4 décadas de compromiso con la sanidad andaluza, con el Sistema Nacional de Salud, con lo que es toda la salud global y el proyecto a nivel internacional. 4 décadas en las que esta escuela ha sido referente y lo es de formación, de consultoría, de investigación, de cooperación también internacional y sobre todo lo importante es que nos compromete en el futuro y este máster, estos 2 máster, este programa de máster lo son. Hoy celebramos el inicio de la 41, comentábamos en la puerta, dice, no nos habremos confundido, no. Es la 41 edición de este máster de salud pública y gestión sanitaria, como título propio de la Universidad de Granada. Se trata de un programa emblemático. Desde los inicios de la escuela tenemos este máster en salud pública que aúna distintos perfiles, que ha estado formando y que sigue nutriendo a nuestro sistema sanitario, al sistema sanitario de otras comunidades, al Sistema Nacional de Salud y a diferentes países en profesionales que alcanzan puestos de dirección y en puestos importantes de gestión. Por este máster han pasado algo más de 700 profesionales. Tenemos 19 profesionales en el máster, tenemos residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública en su primer año. A la vez, ponemos a la marcha la 20ª edición del programa del Máster Europeo de Excelencia de Salud Pública, Europath Health Plus, que para nosotros es un símbolo de excedencia, de que formaros durante una titulación que dura 2 años con el compromiso de la UGR como título oficial y sobre todo estamos muy orgullosos de ese reconocimiento como Erasmus Plus que tiene a nivel de la comisión y que se ha renovado recientemente y que lo tendremos y esperemos que sigamos teniéndolo hasta 2027 y en lo sucesivo. Esa excelencia académica que tiene el máster también se respalda por un diseño que tiene que adaptarse a los tiempos, que tiene que ser innovador y que después vemos los resultados en los alumnos y en las alumnas en cómo terminan los distintos sistemas o cómo determinan sus empleos después. Fijaros bien, el hecho de pertenecer al consorcio, de estar con otras universidades de prestigio en Europa y la posibilidad de obtener esta titulación lo convierte en una oportunidad única que os va a dar una visión global de lo que significa la salud pública. Además, sois profesionales que estáis formados en distintas realidades sanitarias y sociales y que eso enriquece muchísimo el proceso de aprendizaje. Queridos alumnas y alumnas, vais a poder aprender con herramientas para comprender y transformar la salud pública desde también un punto de vista innovador, con investigación, con la gestión y con ver también a nivel internacional qué está ocurriendo. Vosotros estáis llamados a ser los protagonistas del cambio y de los retos futuros que tenemos en nuestro sistema, desde las desigualdades sociales, el cambio climático, la inteligencia artificial aplicada a temas de salud y el componente ético que es tan importante. Así que quiero agradecer a las instituciones que hacen posible estos 2 títulos de los que estamos hablando hoy, a la Universidad de Granada, a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a la Comisión Europea y a todas las universidades que forman parte de este consorcio. Porque sin todas estas instituciones no podríamos tener estos másteres que son referentes. Gracias al equipo de la escuela también, porque lideran y apoyan y se adaptan cada año a un alumnado
que es diferente, y a la Universidad de Granada, por supuesto. Hemos cumplido 40 años y no hay que vivirlo con nostalgia, hay que vivirlo muy hacia adelante, y estos másteres lo representan. Necesitamos profesionales comprometidos, que sois partes de vosotros, y vamos en ese enfoque de este nuevo proyecto de la escuela para seguir hacia adelante. Os decía al principio que es un día especial para mí, también creo que para alguna otra persona que está por aquí, porque hemos sido alumnos y alumnas del máster. Entonces os entendemos este inicio, porque para mí ese inicio fue una mezcla de entusiasmo y de respeto hacia donde estaba. Yo lo primero que pensé es, no habrá un sitio más bonito que te invite a aprender como es esta escuela, y ese fue uno de los primeros recuerdos, y espero que para vosotros durante este año sea el mejor sitio donde podáis aprender y enseñarnos a todos también en la escuela. Así que nada, bienvenidos, y espero que sean provechosas cada una de estas sesiones que tengáis dentro del máster. Muchas gracias, señora gerente Blanca. Tiene la palabra don Manuel Fernández Zurbarán, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Buenos días. En primer lugar, quería agradecerle tanto a la directora gerente como a la vicerrectora en haberme invitado hoy aquí con vosotros para esta 41ª edición del Máster de Salud Pública aquí en Granada. Daros la bienvenida. Bienvenido, welcome, bienvenue. Il semblerait qu'il y a des Français parmi vous. Yo quería compartir, como ha comentado Blanca, la importancia que tiene este lugar en la Escuela Andaluza de Salud Pública para nosotros, para la gente que nos dedicamos a la salud pública. Es un lugar de encuentro donde personas de horizontes muy distintos y muy variados, muy lejanos, nos damos cita. Con horizontes lejanos no solo geográficamente, sino profesionales. Ya veréis que la salud pública no es solo una cuestión de médicos y que es un ámbito muy amplio. Y venimos aquí para lo que es reflexionar en salud pública. Es un lugar donde venimos a alimentarnos espiritualmente, venimos con muchas preguntas para buscar respuestas, a veces nos vamos con muchas preguntas cuando salimos de aquí. Y es importante estos momentos de reflexión, estos momentos de análisis, estos momentos de evaluación, porque en salud pública es un momento en que tenemos que pararnos, antes, durante y después de los eventos, para poder tener ese momento necesario para la reflexión. En la escuela también va a suponer para vosotros una especie de retiro, no solo por las muchas horas que vaya a pasaros aquí, porque vaya a pasar muchas horas y en algún momento pensaré que estáis casi en una especie de convento, sino porque además vosotros tenéis el lujo, y no es el caso de todos los profesionales sanitarios, de pasar aquí varios meses dedicados exclusivamente a hacer un máster, mientras vuestros compañeros, y eso va por los residentes, mientras vuestros compañeros siguen en la vorágine del hospital y los centros de salud, en la primera línea de la respuesta que tenemos que dar a los problemas de salud. Y eso es una oportunidad única que tenéis en vuestra vida, pero es también una alta responsabilidad y que necesita grandes dosis de exigencia. Los retos y los desafíos de salud pública a los que vais a enfrentaros vosotros puede que sean los retos más importantes que tengamos en los últimos 100 años. Si nada cambia, y eso lo sabéis vosotros, vais a conocer el final de la época dorada de la antibioterapia, que empezó en 1928 cuando Fleming descubrió la penicilina. Si nada cambia, es posible que empecemos a ver enfermedades infecciosas que no sepamos curar con antibióticos. Si nada cambia, vosotros también vais a conocer el final de lo que son los programas de vacunación. ¿Vale? Estamos viendo en algunos países, como en Estados Unidos, como los programas de vacunación desaparecen del calendario y empieza a incluirse y empieza a afectar a ciertos países de Europa. Vosotros vais a conocer, o estáis conociendo, el final de lo que era una financiación multilateral de la salud pública a nivel global. Batallas que habíamos pensado que habíamos ganado, que pensábamos que estábamos gestionando razonablemente bien, reaparecen con mucha crudeza. Basta ver un poco cuántos niños menores veis por la calle vapeando. Y además,
digamos, los efectos nocivos de nuestras sociedades modernas, las amenazas que supone para la salud, que hasta hace poco parecían que eran hipotéticas, empiezan a concretarse, empiezan a ser concretas en nuestro día a día. Por ejemplo, obesidad infantil. En este mismo mes de septiembre, la UNICEF nos anuncia que la obesidad infantil es la primera causa de malnutrición en el mundo. 1 de cada 10 niños en el mundo son obesos. En el caso de Andalucía tenemos 1 de cada 10, pero si añadimos los que están en sobrepeso son 3 o 4 de cada 10 niños. Eso es un tsunami. Es decir, estamos creando niños, porque lo estamos creando a través de nuestra sociedad y con la alimentación ultraprocesada, niños que serán jóvenes enfermos crónicos. Y esto no, con lo que esto supone para nuestro sistema sanitario, la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Eso no hay hospital ni centro de salud que lo aguante. Podríamos dedicarnos a construir tantos hospitales como queramos, no seremos capaces de aguantar esto si no somos capaces de cambiar la trayectoria. Estamos viendo brotes de enfermedades infecciosas como la arbovirosis este año en ciertas partes de Europa, especialmente en Francia con chikungunya. Cuestiones que hasta ahora pensábamos que eran hipotéticas, una vez más se van apareciendo en nuestro territorio. Estamos viendo también el impacto tan importante que están teniendo las redes sociales en la salud mental de nuestros adolescentes. Si no hacemos nada, seguiremos teniendo, como hemos visto en los últimos meses, un 40% de adolescentes que consideran que tienen problemas de salud. Eso es otro tsunami que se nos avecina. Y sin tener en cuenta, y sin olvidar tampoco, lo que supone el cambio climático y las altas temperaturas. Más de 3.700 muertes este año en España debido al exceso de calor. Por eso nos surge ser exigente con vosotros, con vuestros profesores y con nosotros mismos. No podemos, y lo ha comentado Blanca, no podemos responder a las amenazas que tenemos futuras con recetas del pasado, ni de los años 80 ni de los años 90. Y hay que salir un poco de la nostalgia y de esa digamos, melancolía de pensar que toda época pasada en salud pública fue mejor. A principios de este mes de septiembre, le dieron la Legión de Honor a un hombre político francés que se llama Jean-Louis Bourlanges y que hizo un discurso muy interesante. Él pertenece a la generación de los boomers, baby boomers, y comentaba un tema que me parece que es de actualidad, que se puede aplicar también aquí en España y también se puede aplicar en el ámbito de la salud pública. Y dice, mi generación no ha estado a la altura de aquello que ha heredado. Hemos incumplido una triple exigencia. Teníamos el deber de ser lúcidos y hemos sido ingenuos. Teníamos el deber de ser fuertes y hemos sido débiles. Teníamos el deber de ser solidarios y hemos sido egoístas y estamos divididos. Y eso, pienso, después de llevar algo más de 9 meses aquí en Andalucía como director general de Salud Pública, es algo que se puede aplicar en el ámbito de la salud pública aquí en Andalucía y quizá en España. Seguimos divididos para saber si las enfermedades, las IRA relacionadas, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, es de preventivistas, es de infectólogos, es de microbiólogos. No sabemos si es Pirasoa, no sabemos si es seguridad del paciente, no sabemos si el registro es de Granada o es de Andalucía, no sabemos si al final la protección y la seguridad alimentaria es cosa de epidemiólogo o es de veterinario, y así sucesivamente. Al final de su discurso, Jean-Louis Bourlanges daba 2 consejos a su hijo y a su nieto. Le iba a irse a terminar su carrera profesional, y daba 2 consejos. El segundo era, y es el que me gustaría compartir con vosotros y lo podemos extender a todos nosotros, sería: 1, miren lejos; 2, piensen con sensatez; y 3, sean fuertes. Así que os deseo buena suerte, mucho ánimo, y espero que este año aquí en Granada os sea de mucha utilidad, porque vendremos a buscaros porque necesitamos vuestra ayuda. Un saludo. Pues muchas gracias, Manuel, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, queridos alumnos y alumnas, delegado territorial de Salud y Consumo de Granada, querido Indalecio,
Señora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, señor decano de la Facultad de Medicina, coordinadores y directores del máster, de los 2 másteres, del máster oficial, máster universitario Erasmus Mundus en Excelencia en Salud Pública, Europa Health, y del máster de Formación Permanente en Salud Pública y Gestión Sanitaria, profesorado de este máster, que son los que también hacen posible la calidad y la excelencia de estos títulos. Para nosotros en la Universidad de Granada es una satisfacción, es un orgullo disponer de esta formación de tan alto nivel. En el caso del máster conjunto internacional, un máster conjunto con universidades de Irlanda, Francia, Bélgica, Holanda, Polonia, Reino Unido y Francia. Es un ejemplo de la estrategia de internacionalización de la Universidad de Granada junto con la estrategia de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de esa política de internacionalización que ha hecho que también este máster sea reconocido como máster de excelencia por la Comisión Europea desde el año 2006. Este máster es una apuesta de excelencia reconocida además con el sello Erasmus Plus, que no es un sello obvio de seguir renovando, pero este máster lo está renovando con esta proyección de perspectiva intercultural, dando la posibilidad a los estudiantes de estudiar en un contexto internacional. Y además reconocido como uno de los mejores másteres a nivel nacional en el área de salud, junto con el máster también de formación permanente en salud pública y gestión sanitaria. Son formaciones para nosotros del máximo nivel que son referentes para profesionales que tienen que abordar los problemas de salud desde una perspectiva pues, global, preventiva y estratégica, como ha comentado ya el director general de Salud Pública, porque realmente hay muchos retos a los que nos estamos enfrentando en un marco cambiante totalmente. Para mí es un honor asistir a la inauguración de estas formaciones. En realidad forman a profesionales y capacitan para proporcionar bienestar a la población a nivel local, regional e internacional. Y Europa pues es un marco donde se puede adquirir esta formación por la diversidad cultural, por los sistemas de salud avanzados que posee y por el compromiso de estos países con la salud global en esta ubicación estratégica, ¿no?, para cursar este tipo de programas. Los alumnos se van a beneficiar de una enseñanza basada en investigación. De hecho, en el máster oficial es posible también una salida hacia la formación del doctorado. Es un máster de investigación donde es posible continuar la formación doctoral, tanto en la Universidad de Granada como en cualquier universidad de cualquiera de los países que forman parte del consorcio o en cualquier universidad internacional. Y es una estrategia de formación que va a permitir pues formarse en todos estos ámbitos que al final pues son tan necesarios y que bueno, yo creo que los ejemplos más evidentes los tenemos en los 2 profesionales que tenemos aquí, alumnos, como habéis comentado, de este máster, de estos másteres, de estas formaciones y que obviamente pues son fundamentales para garantizar la estabilidad de la salud pública en cualquier país. Yo quiero felicitar al alumnado que tiene la posibilidad de seguir estas formaciones por tener la suerte de haber sido seleccionado en estas plazas que tienen estos másteres. Igualmente que el máster oficial ofrece esta posibilidad de investigación y de formación también a nivel de un doctorado. Un máster de formación permanente como título propio también capacita y posibilita el hecho de adquirir competencias, de formar a profesionales que ya son profesionales del ámbito de la salud pública y de la gestión sanitaria, pero que pueden aumentar esas capacidades, que pueden actualizarse, y ese es el fundamento y el objeto de la formación permanente hoy en día, que creemos que en la universidad es fundamental. No solo los títulos oficiales, no solamente los grados, los másteres oficiales, sino que la formación permanente, y aquí se pone de manifiesto porque este máster de formación permanente ya va por la 41ª edición y obviamente seguro que los contenidos no son los mismos que pasaron en las primeras ediciones, porque este ámbito es un ámbito cambiante, como ya han comentado en las intervenciones tanto la gerente
como el director general, y realmente pues estos contenidos se van actualizando, se van cambiando en función pues del panorama internacional, para que al final pues los egresados de estas formaciones pues tengáis las posibilidades de incorporaros al sistema sanitario, tanto español como de cualquier otro país a nivel internacional. Así que, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos en la Universidad de Granada. Para aquellos que no conozcan la Universidad de Granada, es una universidad que tiene ya muchos años, estamos en el camino de la celebración del 5º centenario. Es una universidad que, bueno, aunque en la provincia no es tan grande, pero tenemos el privilegio de contar con una universidad que está en los primeros puestos del ranking de universidades nacionales, y también a nivel internacional está muy bien posicionada, y yo creo que al final la calidad de la universidad pues la hacen los profesores, como los que tenemos la suerte de tener en estas formaciones, los alumnos que luego son egresados. Y estos másteres para nosotros en el posgrado pues son la apuesta de calidad y como un buque insignia de esas formaciones de prestigio de las que podemos presumir, porque al final pues es el profesorado de nuestra universidad junto con otros profesores de otros centros nacionales e internacionales los que al final pues nos hacen que tengamos estos puestos. Quiero agradecer a la gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Blanca, a los directores y coordinadores de estos másteres, porque son complejos de gestionar, sobre todo el máster internacional, son másteres muy complejos, con mucha burocracia, diferente en cada país, y a nivel nacional nosotros tenemos un sistema de control de calidad de los másteres que no es quizás el más eficaz, porque tiene muchos controles que también obviamente garantizan la calidad, pero que también hacen que la gestión sea compleja. Y les quiero agradecer por su esfuerzo infinito, porque desde el vicerrectorado somos conscientes de ese esfuerzo, y nuestro compromiso es intentar estar a su lado y poder facilitar un poquito más la gestión. Pero les quiero agradecer a todos ellos porque ellos son el éxito de estas formaciones. Y obviamente desde la Universidad de Granada queremos seguir manteniendo la colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, con estos títulos oficiales de formación permanente, y también con la propuesta de nuevas microcredenciales, que son todavía formaciones más cortas que los másteres de formación permanente y que van a permitir actualizar las competencias y para este tipo de profesionales del sistema sanitario. Así que por parte de la Universidad de Granada, en nombre del rector y en el mío propio, pues les deseo muchísima suerte en esta formación, en este tiempo que van a pasar cursando este máster, el oficial de 2 años, el de formación permanente también un poco más corto, pero que les va a proporcionar, yo creo que mucha satisfacción, y por nuestra parte, por mi parte, queda inaugurado el máster. Les deseo toda la suerte, que lo disfruten y que luego tengan un éxito profesional, pues en donde le hayan podido aplicar todos estos conocimientos. Muchas gracias. Estimadas autoridades, compañeros y alumnos. Como habéis escuchado, no solamente vamos a inaugurar estos 2 másteres, pero también vamos a celebrar 40 años salud pública en la Escuela de Salud Pública. Son 4 décadas formando salubristas con la colaboración de Universidad de Granada y la Consejería de Salud y Consumo, que han situado la Escuela de Salud Pública como un referente nacional, internacional, en docencia, investigación en salud pública aplicada. Que hemos escuchado ya también del director general de salud pública, hay muchos desafíos actualmente, y sin asustar a nadie, que harán de algunos momentos especialmente en donde nos encontramos ahora mismo, en un mundo donde aún circula desinformación, llegando a afirmar sin evidencia que medicamentos comunes como el paracetamol en embarazos causan autismo, en el mundo que niega el cambio climático. Justo después del verano más largo, caluroso en España, con más de 10.000 muertos
vinculado al calor extremo en Europa. En un mundo donde se cuestiona la salud global, a pesar que la semana pasada entraron en vigor las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional. En un mundo donde se bloquea el acceso equitativo a medicamentos. Y justo la semana pasada también se negociaban en los PAPs para preparar el convenio del Tratado de Epidemias, para avanzar, esperamos que se firma en la Asamblea General de OMS en mayo. Y en un mundo donde todavía se rechaza la vacunación pese a la evidencia que salva millones de vidas al año. En este contexto cambiante, complejo, que tenemos hoy el honor en contar con un invitado excepcional. Al profesor Manuel Franco, es médico, epidemiólogo, es especialista en medicina preventiva, en salud pública y actualmente es catedrático e investigador en ICA Basque, en el Basque Center of Climate Change y profesor de Johns Hopkins University. Dirige el máster de salud pública en la Universidad de Alcalá, donde también coordina programas de doctorado con una exalumna nuestra de Europapels, creo que Juanita está conectada, guiando su doctorado. Su liderazgo trasciende fronteras. También forma parte del Consejo de CESPAS y será el chair del Congreso Europeo de Salud Pública en Bilbao en 2026. Con esta trayectoria que combina local, europea y global, el profesor Franco es una de las voces más inspiradoras para reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra disciplina. Hoy es un verdadero privilegio darle la bienvenida a esta casa, la Escuela de Andaluza de Salud Pública, para celebrar 40 años al servicio de salud pública con su conferencia de local a lo global, el futuro de salud pública europea frente a las crisis climáticas y desigualdad. Querido Manuel, the floor is yours. Bienvenido. Ya está activo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer absoluto. Muchas gracias a las autoridades, a las personas que habéis venido y que habéis hecho posible que en esta casa cumpláis 41 años de máster de salud pública y gestión sanitaria y 20 años nada menos de un máster que para mí es una maravilla porque he podido beneficiarme de dos maravillosas alumnas que habéis formado en esta casa y que habéis hecho en colaboración con ahora mismo 8 centros de Europa, ¿no? Como decía antes Ariane, estoy muy agradecido de venir aquí, de que os hayáis acordado de mí. Mi carrera, por suerte, ha sido global. Yo me formé en medicina en Berlín y de allí ya no paré. Me fui a Estados Unidos, pero es que la realidad en la que yo vivo, y creo que es la realidad de vuestro máster y es la realidad de la salud pública hoy en día, pasa por el conocimiento de nuestros países, de nuestras ciudades, pero pasa necesariamente por Europa y pasa también por Estados Unidos, aunque ahora mismo Estados Unidos está pasando un momento durísimo, pero pasa por América Latina o por África o por Asia, de donde muchos de vosotros venís o os habéis formado o trabajáis, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando era joven y fui a visitar a Ariane a Ciudad del Cabo y ella trabajaba en temas complicadísimos de salud en África, ¿no? Así que, bueno, un auténtico placer estar aquí con vosotras y con vosotros hoy. Y enhorabuena por todo lo que habéis hecho. Mi idea hoy es hablaros un poquito sobre cómo esto de lo local a lo global me parece absolutamente necesario. Yo tengo la suerte de dedicarme a este concepto que se llama salud urbana, que no es otra cosa que es cómo podemos hacer ciudades más saludables donde se proteja la salud y no se ponga en peligro nuestra salud. Y ahora os hablaré de manera más extensa sobre eso.
Os contaré diferentes ejemplos de desigualdades sociales y las desigualdades sociales en la salud y pondré ejemplos tanto de Estados Unidos como de Madrid y alguno más, pasando por algo que decía antes el director general de Salud Pública, tan importante para nosotros, por desgracia, como es la obesidad infantil. Y ahora mismo, desde hace ya 3-4 años, trabajo en temas de crisis climática y salud, primero en colaboración con otros compañeros vuestros de Salud Pública en el Instituto de Salud Global en Barcelona y ahora en el País Vasco. Y por último quería hablar, y voy a hablar de muchas cosas, pero bueno, voy a intentar resumirlo todo en 40 minutos, de la importancia de la comunicación, ¿no? Ya habéis, a todas las personas que habéis estado aquí, autoridades, habéis hablado del momento tan difícil el que pasamos yo no solo diría solo en salud pública, sino diría en ciencia, y el momento tan difícil que pasamos como sociedad cuando empezamos a descreer de la ciencia, cuando empezamos a descreer de lo que era antes el conocimiento que dábamos por válido y que se daba por válido en las universidades, en los centros de investigación, etcétera, ¿no? Y esto es un tema que es muy relevante, no solo en salud pública, sino en ciencia, y es relevante socialmente, porque podemos acabar no vacunando a nuestros niños, por ejemplo, o pensando que efectivamente, que he leído esta mañana algo en TikTok y que el paracetamol causa autismo. Y dices, bueno, pues son otros momentos los que vivimos ahora mismo. Primero os voy a hablar un poco de ciudades y empiezo por una frase que me parece fantástica y muy definitoria, que es de la que fue directora de salud de la ciudad de Nueva York, que luego fue la directora de salud del estado de Nueva York y ahora mismo es catedrática en Harvard, y es una persona que ha dedicado toda su vida a la salud, primero en otros países en vías de desarrollo, como se decía antes, y luego a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene 8 millones de habitantes, pero realmente son 11 millones de personas que viven durante el día, porque hay 3 millones que entran y 3 millones que salen por las noches. Por lo tanto, la persona que dirige ese departamento de salud dirige o tiene que entender la salud de 11 millones de personas, que es mucho más que muchos países del mundo, solo una ciudad. Y ella decía, hoy en día las ciudades continúan capturando los retos del mundo actual. Cómo continúa aumentando la desigualdad de ingresos o la desigualdad económica, cómo seguimos dividiéndonos racialmente o por etnia, cómo la contaminación ambiental y el crecimiento insostenible ignora la crisis climática. Hoy en día conocemos las ciudades como lugares que pueden poner en peligro nuestra salud o proteger la salud de los que vivimos ahí. Y los que vivimos ahí no somos, como diría Manolito Gafotas, en el mundo mundial, son el 80% de las personas que vivimos en Europa, el 85% de las personas que viven o vivís en América Latina, el 60% del total, vamos, 2/3 de la población, dicen los demógrafos, que para el 2050 viviremos en ciudades. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestras ciudades es fundamental para la salud de hasta 2/3 del mundo mundial, o el 80% de las personas que vivimos en España, en Europa, 85%, repito, en América Latina, ¿no? Cuando hablamos de ciudades y de salud, es relativamente fácil entender cuáles son las desigualdades sociales y en salud. Todo el mundo sabe más o menos dónde están los barrios ricos y los pobres, dónde están los barrios buenos o los malos, los más desarrollados, los más verdes, los menos verdes en cualquier ciudad. En Granada, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla o en Huelva, o en Singapur, o en Ciudad del Cabo, o en Filadelfia, Nueva Orleans o Nueva York, donde acabo de volver y estaba trabajando en estos temas. Por lo tanto, la evidencia científica que se genera en términos de investigación en salud urbana podría afectar a muchas personas que vivimos hoy en día en esta realidad. Y esto llevamos ya un tiempo dedicándonos en España a esto, ¿no? Gracias a un pedazo de proyecto europeo que yo tuve la suerte de ganar y de llevar a cabo, gastamos pues casi 2 millones de euros y sobre todo gastamos 7 años de formación de gente como vosotras y vosotros, de gente que hoy en día tiene mucha relevancia tanto en el mundo de la investigación como en el mundo de la administración de la salud pública en España y en Estados Unidos. Y ahí, cuando estábamos trabajando sobre estos temas, con mucho dinero y que creíamos que estábamos realmente haciendo algo fundamental,
Fue el primer proyecto que financió la Comisión Europea sobre salud urbana, o sea, con el término ya acuñado de salud urbana, y nos juntamos con la gente de Asturias y de Cataluña para pensar cómo realmente, si lo que queremos nosotros es reducir las desigualdades en salud o mejorar la salud de la población en las ciudades, ¿cómo llegamos a eso? Y tuvimos que hacer un ejercicio de humildad, que no siempre nos sale bien, a los investigadores e investigadoras, tenemos un punto bastante divo, y llegamos, y tuvimos que discutir mucho sobre este triangulito tan relativamente fácil, y llegamos a la conclusión de que, bueno, está muy bien que hagamos grandes investigaciones donde hay expertos y investigadoras, investigadores, y a veces publicamos en revistas muy rimbombantes o no, pero si tenemos ese objetivo, realmente a ese objetivo no vamos a llegar solas, o solos por nuestras publicaciones. Llegaremos si somos capaces de tener un diálogo constante con los decisores políticos, con los técnicos de nuestras ciudades, con los alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, a diferentes sectores dentro de cómo se organiza una ciudad, pero también tenemos que tener una relación constante con los ciudadanos y con los residentes de esos barrios y de esas ciudades. Y eso se nos olvida muchas veces a los investigadores o a las investigadoras. Hay investigadores que les dejas aquí a un pedazo de ordenador y 4 pantallas, y pueden pasarse 40 años de su vida trabajando allí. Y pueden hacer cosas fantásticas, además. O trabajar en un laboratorio, y ese laboratorio puede estar aquí, o puede estar en cualquier lugar del mundo, y trabajar con modelos animales, o hoy en día con datos, incluso datos ficticios, como hace la inteligencia artificial. Y luego, si realmente queremos cambiar la ciudad, no podemos cambiar la ciudad nosotros solos, ni siquiera en este triángulo maravilloso que a veces o casi nunca ocurre, sino que tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los intereses los intereses privados, porque esos también son parte de nuestras ciudades y son parte de cómo se organizan nuestras ciudades. Bueno, como os decía, yo tuve la suerte bueno, y mis diapositivas ya lo veis, mi presentación está en Spanglish, que es un poco también vuestra vida aquí en el máster de salud pública. Pero bueno, es parte de mi vida el Spanglish, y ya lo tomé como algo, no sé si soy un seguidor fiel de Jennifer López, pero desde hace 20 años vivo en ese y no salgo. Tuve la suerte de que el Consejo Europeo de Investigación me concedió ese dineral para trabajar, y como os decía, ya no solo es el dineral, sino es la capacidad de formar a más de 7 personas que hicieron sus másteres y sus doctorados en algo que parece muy fácil, pero que es muy difícil, que es realmente el trabajo interdisciplinar. Y ese trabajo interdisciplinar, realmente lo que quería hacer era entender esta pata de esta figura. En ciencia médica, desde los años 60, los estudios de cohorte cardiovascular del Framingham, del Regicor aquí en España, del Euroscore, etc., hemos dedicado yo no sé cuántas décadas y cuántos millones a estudiar cuál es el riesgo individual de que tú tengas un ictus o tengas un infarto, basado en variables tuyas, tanto biológicas como un poco sociales o de comportamiento. Vale, ahora lo que estamos diciendo es, no solo importas tú como individuo, sino importa dónde has nacido, dónde vives, dónde te relacionas, porque ese entorno, ese contexto social y construido, tiene que ver mucho con tu riesgo individual de tener enfermedad, que puede ser enfermedad cardiovascular o enfermedad crónica, porque al fin y al cabo la enfermedad crónica tiene una serie de factores de riesgo que son iguales para todas las enfermedades crónicas. Por lo tanto, a este trabajo, ya digo, le dedicamos 7 añazos, y os voy a contar un par de resultados. Lo primero creo que para mí fue un resultado muy importante, es montar un grupo que realmente funciona así. Y esto es muy complicado. Cuando yo recuerdo que teníamos las primeras reuniones y nos juntábamos geógrafos, sociólogos, a gente del mundo de la comunicación, gente de atención primaria, gente de epidemiología, y encima hablando 2 idiomas, se daban cosas muy divertidas. Cuando de repente decían los geógrafos, bueno, es que vosotros los médicos y la gente de salud pública es que vivís en vuestro ámbito, y nos miraban un poco como por encima del hombro, como diciendo, bueno, estáis ahí en vuestros silos, va bien, tenéis dinero, pero nunca os habéis enfrentado a la realidad de otras ciencias. No, en geografía lo tenemos superado. Bueno, vale, pues bien para ti.
Luego llegaban los sociólogos y decían, no, es que yo tengo que escribir artículos donde hay un firmante o 2 firmantes y un mínimo de 8.000 palabras. Decía, bueno, eso no lo vamos a publicar nosotros en la vida. Nosotros publicamos 3.000, 3.500 palabras y no me pasa nada porque haya 10 coautores. Bueno, no, es que yo si publico en tal revista, a mí no me van a dar una plaza de contratado doctor en geografía. Ya, pero es que acabas de publicar en la mejor revista del mundo de control del tabaquismo, que sigue siendo un problema en Europa o sigue siendo un problema en España. Teníamos un alumno brillantísimo que publicó algo tan potente durante su doctorado que le dieron una beca para irse a Ciudad del Cabo a presentar en el Congreso Mundial de Control de Tabaco, que eso es, en términos de salud pública, es muy gordo. Y le dieron un premio. Bueno, pues ese premio y esa publicación no le valía para ser profesor de geografía. Esta es la realidad cuando decimos el trabajo interdisciplinar es lo que tenemos que hacer, pero luego tienes que trabajar con tus estudiantes y tienes que trabajar con los departamentos de sociología. Esto a diferentes niveles se está superando. Ahora mismo hay universidades, centros de investigación, donde ya no te piden qué has estudiado o qué carrera tenías, te piden en qué problema quieres trabajar o debes trabajar. El centro en el que yo trabajo se divide en 5 problemas y tú no sabes realmente quién es abogado, ingeniera, bueno, médicos sí, porque yo soy el único médico y les parece interesantísimo. Yo creo que me han puesto en la oficina 1 pensando que si hay alguna urgencia van a llamar y estoy pegado a la entrada porque les parece de lo más exótico o de lo más, bueno, que si hay que llamar a alguien llamamos a este que acaba de llegar. Pero realmente allí no sabemos quién es sociólogo, economista, politólogo, o si se ha formado en la Universidad de Sao Paulo o si se ha formado aquí en Granada. Creo que ese tipo de trabajos son fundamentales y tenemos que ir llegando a esa manera de organizarnos. Y en ese sentido la formación que vosotros tenéis creo que es muy importante. Bueno, no os voy a hablar mucho de Madrid, pero sí os pongo un par de mapas para que entendáis la barbaridad que es entender la salud urbana de como os decía antes, Nueva York 11 millones, en Madrid no sabemos muy bien si el área metropolitana de Madrid somos 5,5 o 6 o 5, pero sí sabemos que en el municipio de la ciudad de Madrid somos 3,2 millones de almas y con esa barbaridad ya nos contentamos para hacer este proyecto del Heart Healthy Hoods, donde trabajábamos con la administración de la ciudad, que es distritos, barrios y secciones censales. Cada vez que vosotros vais a votar y vosotras vais a votar y os dicen votas en la mesa 82C, en la mesa 82C responde a 1.500 personas que viven alrededor tuyo y que están organizadas en todo el mundo, a veces le llaman secciones censales, otras veces se llama census tracts o no sé cómo se llamará en Francia. Estamos organizados así para que podamos votar, pero esa organización también tiene una organización administrativa donde tenemos datos y podemos tener datos de salud y datos de exposición ambiental. Y os cuento un par de resultados y de artículos que publicamos. Trabajar sobre movilidad activa en las ciudades es fundamental por 2 causas. Una, porque la movilidad es el causante número 1 de la emisión de gases de efecto invernadero, y 2, porque la movilidad puede ser activa o no. Si cogemos nuestro coche, lo cogemos debajo de casa y aparcamos aquí en la puerta de la escuela, no hemos gastado ni una caloría. Si venimos en transporte público y tenemos que andar hasta la parada de autobús y luego andar un rato y encima vamos de pie en el transporte público, y esto hoy en día está muy bien medido, gastamos más calorías. Si alguno viene desde abajo de Granada y viene andando toda la cuesta, os aseguro que ese va a gastar muchas más calorías. Si encima cargáis con vuestra comida y con vuestro ordenador portátil, más calorías que vais a cargar. Eso hoy en día es la actividad física de la ciudad. La actividad física de la ciudad no es los que hacéis crossfit o triatlón o natación sincronizada. Está guay que lo hagáis, pero eso no es el cómputo de la actividad física en una ciudad. Cómo mejoramos la ciudad en términos de actividad física tiene que ver con cómo nos movemos, cómo es la caminabilidad, la ciclabilidad o el uso de parques de nuestra ciudad.
Y eso es donde podemos hacer una diferencia en salud en las ciudades. O otro doctorado de una persona que ya también está en la academia en Madrid, hizo un análisis con esos datos de atención primaria de 1,2 millones de personas en Madrid, adultas, y vio cuál era el efecto de tener o no un polideportivo público sobre la diabetes y la obesidad de la gente que vivía alrededor de ese radio de captación. Ahora aquí en la Escuela de Salud Pública de Andalucía tenéis proyectos, ¿no?, de prescripción de actividad física. Si somos capaces de que en las ciudades haya polideportivos que utilizamos todos y todas, y que utilizamos más las personas que más lo necesitamos, es decir, las mayores o los pequeños, hablando de obesidad infantil, esto tiene un efecto sobre la salud de las personas que vivimos ahí. Y además tiene un efecto diferencial si eres hombre o mujer, si eres de nivel socioeconómico alto o bajo y cómo es tu barrio. Y esto es lo que publicó en un pedazo de artículo Luis Cereijo, que luego ahora es profesor en la Universidad de Alcalá, pero que tuvo una repercusión muy grande. Y este es otro ejemplo de cómo él pasó de las ciencias de la actividad física y el deporte, pasó a la epidemiología de la salud pública y ahora es profesor de salud pública mirando a este tema tan importante que es la actividad física. La suerte de trabajar en equipos interdisciplinares es que realmente abres la manera de entender los problemas. Y aquí tuvimos la suerte o la pericia o la colaboración con gente del grupo de Jesús Rivera, que es catedrático de Sociología en Salamanca y que él es una persona que trabaja en Sociología de la Salud toda su vida. Yo le conocí cuando estaba todavía de postdoc y ha dedicado su vida a entender de una manera cualitativa también cómo era la salud y las desigualdades en salud en Madrid, porque él, digamos, añadió esa metodología cualitativa a nuestro estudio. Y lo que él publicó en esta revista, que es una revista buenísima, es, bueno, cómo podemos mejorar nuestros parques para que realmente seamos más físicamente activos. Y esto luego lo juntamos con datos cuantitativos de utilización de los parques en 3 barrios de la ciudad de Madrid, en barrio de nivel socioeconómico alto, medio y bajo, allí que estaban Mario Fontán y Pedro Gullón, que ahora son parte del Ministerio de Sanidad, midiendo en los parques quién estaba los martes, los jueves y los domingos haciendo actividad física por sexo y edad y viendo quién estaba utilizando los parques. Y lo que resulta es que hay mucha diferencia entre un barrio de nivel socioeconómico alto, medio y bajo, y que esas diferencias son porque la gente tenga tiempo para ir al parque, primero, porque los parques sean seguros y estén limpios, porque haya actividades en esos parques y porque las mujeres se sientan seguras en los parques por la mañana cuando es de noche, como hemos venido esta mañana, o por la noche cuando se hace tarde, y es el momento en el que tenemos nosotros para salir a hacer deporte a un parque. Esto no es baladí. Hay estudios en Reino Unido donde todo es verde y llueve mucho y hace frío, la utilización de parques, cuando tienes cosas que hacer en los parques, y os aseguro que los parques del Reino Unido están llenos de gente, tiene un efecto muy grande sobre la salud. Si tú haces una actividad de tai chi, el parque se llena de gente de 60, 70, 80 años, y esto lo hemos visto en Madrid. En Madrid descubrimos que había parques donde había auténticos, no son fiestas, pero son bailes organizados para las personas mayores. O sea, que una persona de 70 años se pase 2 horas bailando es un ejercicio físico muy grande. Normalmente una persona de 70 años ya no baila y ya no se mueve tanto. Si va al parque y se pone sus zapatitos y se pasa bailando 2 horas, y esto lo pudimos medir con la gente del Instituto de Salud Pública de Madrid, de la ciudad de Madrid, era tremendo y no sabíamos ni que existía. O sea, la gente de salud, cuando hablamos de prescripción de actividad física, y estamos muy preocupados por nuestros mayores porque somos una sociedad muy envejecida, tenemos que pedir y ver qué es lo que les gusta a los mayores. Los mayores no van a hacer CrossFit, ni van a hacer, mi madre le da pánico a ir a gimnasia de mantenimiento. Piensa que se va a romper, y digo, no te vas a romper de no hacerla, pero tienes que buscar esas cosas que les puede gustar a las personas mayores, en este caso. Bueno, en nuestro estudio, desde un primer momento estaba muy claramente diseñado para entender las desigualdades sociales en salud.
Y por eso nosotros trabajamos mucho entendiendo cuáles eran las diferencias, por ejemplo, en alimentación entre un barrio, repito, de nivel socioeconómico bajo, medio o alto. Tuvimos la suerte de trabajar con un excelente fotógrafo que estuvo con nosotros los 5 años de proyecto. Y aquí veis la descripción del barrio de nivel socioeconómico más bajo de todo Madrid, del barrio medio, donde vive la gente que no es ni rica ni pobre, ni más joven ni más mayor, que es el barrio de Ventas, en Madrid. El barrio de Ventas está al lado de la Plaza de las Ventas, todo es alrededor de los toros, pero fijaos en esa fotografía, que me parece fantástica la fotografía, el único que está mirando a los toros es el señor mayor, los demás nadie le da bola a los toros, lo que están es a lo que vamos a los bares, que es a pasar un rato a tomar algo, a beber y a comer. Si estamos entendiendo cómo comemos en las ciudades, entender qué es lo que consumimos en bares, tiendas y restaurantes es parte fundamental de la ecuación. Este es uno de los barrios de nivel socioeconómico más alto y aquí vemos a una madre y una hija comprando los tomates más caros de todo Madrid, pero obviamente lo están disfrutando y lo van a disfrutar. Cuando hablamos de entorno urbano construido y salud, hablar de entorno construido y salud y alimentación también es entender qué es lo que le ofrecemos en términos de alimentación a nuestros niños. Y esto es fundamental cuando hablamos de obesidad infantil. Y hemos tenido este artículo, perdón, este artículo fue fundamental para luego desarrollar toda una línea de obesidad infantil que tenemos en nuestro grupo en Alcalá. Este mapa es espantoso, pero lo que os viene a contar es, bueno, teníamos tanta información sobre Madrid y un equipo tan desarrollado de análisis geoespaciales que fue relativamente fácil poner en un mapa todos los colegios, institutos, lugares de formación profesional de Madrid y poner en un mapa todas las tiendas de alimentación de Madrid, sean a tiendas de la esquina, sean supermercados, sean restaurantes, sean a restaurantes de comida rápida. Y entonces hicimos un estudio de cuánto tardaría un niño en 5 minutos a la redonda de su lugar, de su centro educativo, en gastarse 2 euros en comida, lo que llamamos comida basura. Comida que hoy en día sabemos perfectamente que está diseñada para que al niño le encante, bueno, al niño o al adulto nos encante, está diseñada para que cueste muy poquito y para que el beneficio de esa industria alimentaria sea lo más alto posible. Es decir, si tú compras gofres por 2 euros y te estás comprando 3 gofres de supuesto chocolate, realmente lo que está costando ese gofre son a lo mejor 30 céntimos. Luego se lleva un 50 céntimos el de la tienda y se lleva 50 céntimos el que ha producido el gofre. Hoy en día sabemos que la gente de nutrición diría que esto es un problema tan grande como para que ya no se le llame alimentos a ese gofre. Sí, hay gente que lo que está diciendo es ya tenemos que sacar de la ecuación de que eso es un alimento, porque la alimentación está protegida. Un alimento nunca será como el tabaco. El tabaco sabemos que es malo y puedes legislar contra el tabaco. Tú no puedes legislar contra un alimento. Bueno, lo que encontramos en Madrid fue interesantísimo. Primero, encontramos que de media había 21 tiendas donde un niño o una niña puede comprar comida basura. 21 tiendas. A ver quién es la madre o el padre que convence a su hijo de que si tiene 21 tiendas y tiene 2 euros, que se compre mandarinas, manzanas o kiwis. A ver quién es el guapo o la guapa que lo consigue. Con lo que mola, comprarte gofres y si encima te dan 3, pues los repartes entre los colegas y quedas todavía mejor, ¿no? Lo que encontramos además es que si tu colegio está en un barrio de nivel socioeconómico bajo, aquí en la parte de la izquierda de la figura, tienes 71% más de posibilidades de tener tiendas de comida basura a tu alrededor que un colegio que está en un colegio de barrio socioeconómico medio. Pero a su vez, si el colegio está en un barrio de nivel socioeconómico alto en Madrid, tienes 65% menos de tiendas que el medio. Esto es lo que nosotros en ciencia médica conocemos como el gradiente social de la enfermedad. Hoy en día sabemos que hay mucho más infarto en un barrio desfavorecido que en un barrio de nivel socioeconómico alto. Todos nos morimos de lo mismo, pero unos se mueren 10 años antes. Y esto lo tenemos ya muy estudiado. Ahora, lo que no habíamos estudiado es que hay un gradiente social de la ciudad. Si lo que queremos es comer comida basura, mejor estar aquí. Si lo que queremos es que nuestro hijo no coma comida basura o hija, mejor estar allí.
Y esto fue el comienzo de una larga y profusa dedicación de nuestro equipo a temas de alimentación o de salud infantil, porque ya le hemos metido la pata de actividad física y trabajamos con gente de aquí de Granada, con gente de Cataluña, y ahora mismo tenemos un proyecto europeo de prevención o participamos en un proyecto europeo de prevención de la obesidad, que es donde trabaja Juanita, que es una de las egresadas del máster de salud pública europeo. Bueno, el tema de la desigualdad en nuestras ciudades es fundamental y yo tuve la suerte de formarme en una escuela fantástica como es la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins en Baltimore, pero Baltimore es una de las ciudades más desiguales dentro de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día es uno de los países más desiguales dentro del mundo, aunque ellos no hablan de esto. Bueno, mucha gente sí lo habla, pero en general a nadie le gusta contar estas cosas, ¿no? Bueno, ya esto está publicado hace ya un montón de tiempo, porque de hecho uno de mis colaboradores falleció. Cuando hablamos de la ciudad de Baltimore hay que entenderla como uno de los lugares más difíciles para vivir en Estados Unidos si vives en un lado de la ciudad. Si vives en el otro, vives maravillosamente en mansiones que parece Inglaterra, porque las construyeron los ingleses hace 200 años, las familias de ingleses que vivieron allí, y para eso se llama el estado de Maryland. La diferencia en esperanza de vida en un barrio u otro, y estamos hablando de una separación de 2 kilómetros, en una ciudad que además no tiene barreras arquitectónicas ni barreras geográficas, es de 18 años de vida. 18 años de vida si hayas nacido en un lado u otro de la balanza. Esto es la realidad de muchos países, es decir, la realidad de Estados Unidos. Nuestra realidad es que la diferencia entre los que tienen y los que no tienen en Madrid de esperanza de vida probablemente sean 6-7 años, lo mismo en Barcelona, es de 8 en Londres. No de 18, o no, lo que os voy a presentar ahora, porque me pareció un artículo fantástico y súper interesante que no sé si la gente le ha dado la importancia que tiene. En diciembre del 24, la revista The Lancet publicó un número especial dedicado a la salud en Estados Unidos. Y tenía uno de los artículos, eran muchos, uno de los artículos venía a estudiar qué pasa si entendemos, o sea, queremos analizar la esperanza de vida de la población de Estados Unidos, pero no vamos a tomar la población como una. Y esto es una de las cosas que me gustaría que os quedara claro a los estudiantes de salud pública. Hoy en día ya las medias no nos valen para nada. No nos vale para nada pensar, bueno, nos vale para empezar. Por desgracia, como decía el director general de Salud Pública en España, la prevalencia de obesidad infantil en España es el doble que la prevalencia en Dinamarca y la República Checa. Esto nos debería llevar a espeluznarnos y a tirarnos de los pelos los que tengan pelo, o a tirarnos de la nariz los que no nos queda pelo. Porque es una barbaridad que nuestros hijos sean el doble o nuestros hijos o los niños que viven aquí tengan el doble de sobrepeso y obesidad que en Dinamarca. Pero Dinamarca siempre pensamos, bueno, son muy avanzados, son muy rubios, son muy guays y tienen muchísimo dinero, pero es que nunca pensamos que los checos son muy guays, son muy avanzados y tienen muchísimo dinero, tienen mucho menos dinero que nosotros. Guays creo que sí que lo son, porque han conseguido que su infancia y su adolescencia sea mucho más saludable que la nuestra. Pero eso nos da un lugar para empezar, pero luego la realidad es que no es lo mismo un barrio de Praga que otro, o no es lo mismo un lugar de Estados Unidos que otro. Y lo que han hecho aquí en Estados Unidos es decir, no existe una América, ¿no? Este es el guiño que le hacían a la administración de Trump. There is no one America, no great America again. Hay 10 Américas. Entonces lo que hacen es decir, bueno, vamos a coger 10 Américas que se dividen en población de raza blanca afroamericana, raza asiática o raza india aborigen, como dicen ellos, ¿no? O sea, gente que ya vivía allí, y vamos a tener esas 4 razas. Vamos a medir el nivel socioeconómico de las personas y vamos a medir si donde viven estas poblaciones es urbano o es rural. Bueno, hacen 10 grupos y lo que hacen es ver qué ha pasado con la esperanza de vida en los últimos, desde el 2000 hasta el 2022. Tienen datos hasta el 2022. Y lo que hacen es ver la diferencia de esperanza de vida en estos 10 grupos, ¿vale? Resulta que los que más esperanza de vida tienen en Estados Unidos no son los blancos ricos, que pensaríamos, que hay muchos, es el país que más tiene.
No, resulta que los que más esperanza de vida tienen es la población asiática. Y la que menos esperanza de vida tiene son las personas que vienen de origen aborigen o indio que nació allí, de la zona de Alaska. Bueno, esto en el año 2000 la diferencia era de 12 años. Empezamos a mirar la diferencia en el año prepandemia, ya llegaba a 18, la diferencia después de la pandemia es de 22 años. 22 años de esperanza de vida entre las 10 Américas. Pero es que resulta que en la pandemia todos disminuimos, murió 1 millón de americanos, aunque el Robert Kennedy tiene dudas de si fue un millón de americanos, en Johns Hopkins no tenemos ninguna duda de que murió 1 millón de americanos. 1 millón. O sea, 1 millón es un décimo de la población de Andalucía. Por supuesto, disminuye la esperanza de vida, disminuyó en todos los países. Ahora, no todas las Américas recuperan la esperanza de vida. Hay gente que sigue bajando la esperanza de vida. Es decir, que siguen en un desastre producido por la pandemia, pero fijaos cómo baja la esperanza de vida de esta gente. Bueno, de 12 años del año 2000 a casi, o 20 años, en el año 2022. Entonces, las desigualdades en salud es hoy en día es nuestro mundo. Cuando estudiáis, me da igual que sea Colombia, Austria, Reino Unido, Gales, Andalucía, Granada, Madrid o País Vasco, no hay un País Vasco, no hay un Bilbao, no hay un Donosti, aunque sea precioso y maravilloso y vamos allí y buscamos a Angelina Jolie y nos hacemos la foto. No hay una población dada. Nos puede servir como foto de qué está pasando en la población del País Vasco, tener la prevalencia de algo. Pero luego va a haber niños que no vayan a tener obesidad infantil en su vida y hay otros que van a tener 4 veces más que los otros. O va a haber gente que tenga una esperanza de vida de 6, 7 años más que otros. Y otros que van a tener, todos vamos a tener diabetes e hipertensión probablemente, pero unos la tendremos con 100 años y otros la tendremos con 50. Esa es la realidad en la que vivimos. Y me gustaría también mostraros proyectos en los que nosotros nos acercamos a esas desigualdades trabajando, digamos, únicamente con población, bueno, llamémosla desventajada o de nivel socioeconómico bajo, como queramos definirla. En este caso hicimos un proyecto participativo que creo que ya presenté una vez aquí en uno de vuestros másters y fue uno de los lugares donde trabajó una de vuestras compañeras haciendo su TFM. Lo que hicimos fue un trabajo en el sur de Madrid, en 2 barrios de un distrito del sur de Madrid, y lo que hicimos fue un trabajo participativo basado en la fotografía y en la discusión de esas fotografías sobre la alimentación en esos 2 barrios. Y lo que hacíamos era grupos de 6 personas, 4 grupos de 6 personas, que discutían durante meses sobre la alimentación y lo que se vendía y cómo se vendía y cuáles eran las maneras en las que se compraba el precio, absolutamente todo, porque nosotros no le dábamos ninguna directriz, les decíamos, hablen ustedes y discutan sobre la alimentación en su barrio y lo que hay y lo que no hay. Y lo que encontraron era que al final del todo del análisis, que esto lleva mucho tiempo, ellos llegaron a una serie de categorías que era cómo hoy en día nos rodea comida basura o comida insana y comer con moderación es lo que nos toca. Como la diversidad cultural de la alimentación hoy en día es enorme y tenemos desde sushi hasta nuestra tortilla de patata, pasando por todo, por el doner kebab o por la hamburguesa o por la pizza, aunque no haya ni un italiano en mi barrio o no haya ni un turco en mi barrio, pero yo sí como kebab. Cómo las tiendas de alimentación siguen forjando lo que porque comemos o no comemos y cómo las relaciones sociales las basamos en comer y en beber y cómo la pobreza y la crisis económica también tiene que ver cómo comemos, ¿no? Este proyecto que empezó como un pez chico dentro de un pez grande, de hecho tenía 15.000 euros de presupuesto versus 1,5 millones de presupuesto que teníamos en el proyecto europeo. Este proyecto acabó siendo una bomba tanto de investigación por todo lo que publicamos, sino también de formación y de comunicación
y de cómo hoy en día yo sigo dando entrenamiento en la Universidad de Columbia, en Estocolmo, en el Karolinska, o ahora mismo volvemos a la Universidad de Columbia a hacer ciencia ciudadana de cómo se puede o se debe trabajar con poblaciones vulneradas de manera participativa, y esto tiene un valor científico por todas las publicaciones que hicimos y tiene un valor de impacto social. Sabéis que los proyectos europeos nos piden, la tercera parte de los proyectos europeos siempre es el impacto social de nuestra investigación, que no es solo el impacto científico, sino es cómo llegamos a la sociedad y cómo tenemos un impacto. Aquí tenéis todos los participantes de estos 4 grupos, y este era el equipo que montamos entre el equipo del Ayuntamiento de Madrid y el equipo de investigación de Alcalá. Fue tan interesante esto que nos llamaron del Parlamento Europeo para exponer la exposición que había pagado el Ayuntamiento de Madrid y que llevamos a Bruselas, y llevamos hasta una técnico del Ayuntamiento y una de las participantes de Villaverde, junto con el fotógrafo y conmigo, fuimos allí a Bruselas a presentarlo, y nos pidieron que se quedara la exposición allí porque también querían hablar de este tema en la Comisión Europea, porque la Comisión Europea está muy preocupada sobre la alimentación, pero no en términos de salud y nutrición, que ya lo empieza a estar, sino está muy preocupada porque lo que es la política agraria común de la Unión Europea es donde nos gastamos el dinero los europeos, ahí es donde está Entonces, ¿cómo creamos alimentación y qué comemos y qué impactos tiene eso en nuestra salud y nuestro bienestar? Por tanto, es fundamental, y nos invitaron a presentar ese tema allí. Bueno, salto a otro tema, pero continúo con este tipo de proyectos. Cambio climático y salud. Esta es la razón por la que yo ahora vivo en el País Vasco, y antes he estado trabajando con la gente de Cataluña. No es solo el calor que pasamos. Ahora yo que empiezo a entender los efectos del cambio climático, es el calor, pero también es el frío que pasamos, y el calor y el frío que pasamos en poblaciones envejecidas donde la desigualdad es patente o es parte de nuestra sociedad. Pero también hay sequías, también hay inundaciones, también hay fuegos como los que hemos visto este verano, y esos fuegos se traducen en contaminación aérea, que la respiramos todos, o el efecto que tienen todas estas cuestiones sobre la salud mental de los que vivimos en nuestros países. Y esto es lo que yo también pude, dentro del estudio HHH, pudimos mirar dentro metiendo y colaborando con gente de Cambio Climático de Madrid, y miramos cuál era el efecto del calor en la mortalidad por distritos, pero también miramos cuál era el efecto sobre la incidencia del infarto por calor en los barrios de Madrid. Y lo que veíamos era que la población migrante, la población de nivel socioeconómico más bajo, eran los que tenían más infarto, y los que tenían más mortalidad eran los que tenían más infravivienda en Madrid, o menos capacidad de tener una vivienda aislada térmicamente. Y luego el proyecto que os decía antes de participación y Photovoice lo repetimos en el barrio del Raval. A los que conozcáis Barcelona, el barrio del Raval es un sitio muy hip y muy guay, pero también es un lugar muy duro para vivir. En el verano que nosotros investigamos hubo 3 olas de calor, 10 días en junio, 10 días en julio y 5 días en agosto de remate. Esto en Madrid este año ha sido espantoso, y ya habéis dicho las consecuencias en mortalidad que tuvo, ¿no? Bueno, nosotros hicimos este proceso participativo de Photovoz en el barrio del Raval, y salían cosas tan obvias, pero tan duras como si no tienes vacaciones, cómo cocinas en un apartamento que está mal ventilado, cuál es la utilización que tú puedes hacer de un parque que no está diseñado para tener sombra ni para disminuir la temperatura, cómo se construye hoy en día en las ciudades. Ya veis la nueva parte del Raval. Esto es la Filmoteca de Cataluña. Fijaos qué belleza han preparado para el calor, y qué bien, y qué verde y qué buena sombra da esa plaza. Y cómo, ¿no? En cambio climático estamos todo el día hablando de la adaptación de nuestras ciudades, de nuestra economía, de nuestra energía, y de la mitigación. Bueno, la adaptación también pasa por la adaptación individual a cómo me enfrento yo a la ola de calor.
En este caso, una persona que acaba de llegar a Barcelona, que le fascina la ciudad y le fascina porque puede andar, algo que no podía hacer en su país, y dice, cuando llegó el calor, llegó el verano, yo solo podía andar o a las 7 de la mañana o a las 12 de la noche, porque en Barcelona no se puede andar durante el día. Y una de las cosas que salió es cómo el turismo ha cambiado nuestras ciudades, a algo que conocéis bien en Andalucía, y cómo hay ya lugares donde realmente los residentes no van ni se les espera, porque no eres bienvenido allí y porque todo es carísimo, porque está para que venga un crucero de noruegos o finlandeses con mucho dinero que se lo van a gastar todo en ese día. Esto ya lo hemos publicado en una publicación internacional y todavía nos queda por publicar otra pata. Y ya por último, terminar hablando de la importancia que tiene hoy en día la comunicación en salud pública. Y esto es algo que yo aprendí ya en Johns Hopkins, no porque me dieran clase de comunicación, sino porque mi jefe de departamento me llamó y me dijo, me he enterado de que acabas de publicar una cosa que es muy jugosa, estate preparado porque te van a llamar. Y van a llamar a la universidad y la universidad va a dar tu teléfono y estate preparado. Yo, llevaba poco tiempo en Estados Unidos, no era bilingüe fluido, vivía en Washington, trabajaba en Baltimore, pumba, suena el teléfono, no saltaba ni el Bluetooth y era la radio en directo para preguntarme sobre lo que habíamos preguntado. ¿Qué hago? Yo acordándome de mi jefe, diciéndome, tienes que contestar. Bueno, pues perdone usted, me llama usted dentro de un minuto, tiras para la derecha, te vas a una gasolinera y contestas en una radio que tenía millones de personas de audiencia. Y tienes que estar preparado. Y allí ya me di cuenta de que estas cosas más nos vale formarnos, hacerlo bien, pensarlo, porque tiene muchas implicaciones. Y las implicaciones son las cosas que habéis contado antes, ¿no? O sea, cómo hoy en día se desconfía de la ciencia, se desconfía del conocimiento, cómo se nos cuelan en nuestros móviles informaciones o desinformaciones que acaban haciendo que nuestras mentes acaben diciendo, bueno, pues mira, que se vacune el vecino, que es que yo es que creo que me va a dar un infarto si me vacuno de la COVID. Y te lo dice gente que tiene mucho nivel educativo y el nivel económico, y tú te quedas diciendo, algo está fallando. Pues probablemente lo que esté fallando es la comunicación. No sé si os acordáis, Tony Fauci fue una de las personas que desde la pata de NIH, de la pata, digamos, científica, participó en la pandemia. Llegó un momento en que Trump dijo que era le llamó, no sé si tonto o imbécil o algo así, un supercatedrático que todos los que hemos estudiado medicina, estudiamos con sus libros de medicina interna, un señor de 80 años que tiene todos los premios del mundo y que estaba intentando hacer su labor dentro de Estados Unidos. Bueno, primero le llamó tonto y luego le tuvo que llamar otra vez para que estuviera en su equipo. Bueno, Tony Fauci, que ya está más que retirado, pero sigue trabajando, ha dedicado mucho de sus últimos años a la comunicación de la ciencia y de la salud, y él siempre dice que si vas a comunicar en ciencia, no solo en salud pública, tienes que aportar datos e información relevante cuando te ponen el micrófono delante, porque la ciencia no es una opinión. Tienes que utilizar un lenguaje que se entienda para el público que te va a escuchar. Tienes que saber quién es el público que te va a escuchar. No es lo mismo hablar a vosotros que hablar a un telediario por la mañana o en la franja de las 10 o las 12. Esto lo sabe muy bien vuestro compañero Joan Marc, que está aquí. Y también tienes que saber decir que no a ciertas preguntas. Que esto nos cuesta mucho a los divos y a las divas, vengamos de donde vengamos. Si te preguntan sobre una cosa que tú no sabes, lo mejor que puedes hacer por ti y por los demás es decir, no, oiga, no, yo esto no lo sé, así que no voy a contestar. Bueno, esfuerzos de comunicación hemos hecho muchos en mi equipo, y me alegro mucho además de que toda la gente que se ha formado en mi equipo ahora, hoy en día, también comunica y también está haciendo un esfuerzo por entender que la salud pública pasa por la comunicación. Nosotros hemos hecho vídeos, intentamos hacer los más vídeos posibles de los proyectos interesantes. Me parece muy interesante cuando nosotros en nuestro mundo científico publicamos un buen artículo en salud pública, si te citan 100 veces o 300 o 400, ya te puedes dar como diciendo, oye, he hecho un buen trabajo. Uno de los artículos que yo publiqué con una de vuestras compañeras del máster tiene 200 y pico citas, pues campeones del mundo de lo que hicimos. Ahora resulta que el vídeo que hicimos sobre este proyecto tiene 12.000 visualizaciones. ¿A quién queremos llegar?
¿Queremos llegar a la población, digamos, normal, regular? ¿Queremos llegar a los decisores políticos? ¿Queremos llegar a los científicos? Bueno, tenemos que hacer esfuerzos de comunicación diferentes, porque no es lo mismo. Los políticos, y ningún problema con ello, no se van a leer nuestros artículos. La población normal, ciudadana, no se va a leer nuestros artículos de 3.500 palabras y tampoco, mucho menos los de 8.000, porque no les interesa y porque no lo entienden. Ahora, si tú hablas en un telediario, o hablas en La Sexta por la noche, o hablas en máxima audiencia en cualquier cadena de radio, te va a escuchar X millones de personas. Entonces, esto es muy importante y es lo que hemos intentado hacer en muchos de nuestros trabajos. Y en el tema de cambio climático, la desinformación y cómo tenemos que hacer mejor información, creo que, y mejor comunicación es fundamental. Hoy en día los proyectos europeos nos obligan a tener una pata de comunicación y hay gente que lo hace muy bien y tenemos que aprender de los que lo hacen muy bien. Hay muy buenos periodistas en toda España, periodistas de ciencia, periodistas de salud, periodistas de sociedad que saben de sanidad. Tenemos que aprender de ellos y ellos a tener confianza con nosotros y creo que eso es una pata fundamental. Bueno, ahora que tengo ya 30 segundos de publicidad con vosotros, os diré que el próximo Congreso de Salud Pública Europeo se va a hacer en Bilbao, que yo tengo la suerte de ser parte de la organización, que este Congreso es un congreso muy bueno, no tanto por lo bien que lo hacemos, sino por lo mal que lo hacen los americanos. Ahora este congreso se queda sold out, como los conciertos de Bad Bunny, porque hacemos congresos para 3.000 personas y resulta que hay más de 3.000 personas que quieren venir a Lisboa, a Bilbao o incluso a Helsinki en noviembre para hablar de salud pública. Porque aunque tengamos muchos problemas hoy en día en salud pública, la salud pública sigue siendo muy importante y muy relevante. Y eso me gustaría que para todas vosotras y vosotros se os quedara en la cabeza. Tenemos muchos problemas por delante, pero también hay soluciones y el trabajo que vais a optar dentro de poco cuando salgáis de aquí va a ser fascinante y va a ser internacional y necesita de gente joven con alegría. Y os esperamos a todos, no solo en Bilbao, sino las que vengan, pero en Bilbao también. Así que muchísimas gracias.